el pozo de los encuentros, Juan 4:5. Ahí en su Biblia, usted lo puede leer o lo puede leer en la pantalla también. Y es una historia que la hemos repetido 1000 veces, hermano, creo yo. Pero cada vez que se estudia, se les trae una nueva enseñanza. Como decía el pastor Carballo el otro día, o alguien dijo, ¿verdad? Los temas sencillos que tocamos, que ya lo hemos visto, pero que nos traen una nueva luz. Y curiosamente lo que decía siempre mi padre en la fe, hermanos, acerca de eso, cuando él nos enseñaba de que la palabra siempre va a traer nueva luz en todo. Así es que no podemos decir que ya lo leímos, que ya lo conocemos, que ya lo sabemos, porque la palabra va a traer siempre, va a arrojar nueva luz. Y esa nueva luz nos va a llevar a nosotros a enriquecer nuestra vida espiritual. Y Juan 4:5 al 15 narra una historia que, ¿por qué no la leemos mejor para que la podamos mirar más de cerca y entender un poquito más esto? Cuando dice el apóstol Juan, llegó pues a una ciudad de Samaria, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, el mediodía, adelante. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Qué más? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ahí nos quedamos. Entonces, le decía que este pasaje tan repetido nos enseña también, hermano, la importancia de los encuentros. Para los hermanos que han ido a los discipulados, estoy seguro que tocaron un tema que se llama los encuentros. El encuentro de, no recuerdo si es Noé con Dios, Abraham con Dios, Moisés con Dios y los discípulos con el Señor. Cada uno tuvo su encuentro. Y desde luego en el encuentro el Señor manifestó su gloria en cada uno de esos momentos o esas experiencias. Y aquí viene la importancia de que cada creyente, cada persona en vida tenga un encuentro con el Señor. Porque si el hombre no tiene un encuentro con su Creador, vivirá sin ningún sentido, un poquito más, hijo, cualquier cosita, y sin ningún interés de la vida, simplemente va a ser una persona común,
diríamos y corriente para acabarla todavía. Común y corriente, dicen algunos por ahí. Yo mejor me quedo en común, ¿verdad? Para no decir que es corriente. Porque hablaría de una fina, ¿no? Y una corriente, pero yo creo que sería una persona común. Pero los encuentros te transforman, hermano. El encontrarse con Dios te transforma. A mí no se me olvida el tiempo cuando a mí el Señor me llamó y yo escuché su voz. No se me olvida cuando a mí el Señor me hizo el llamado de conocer su evangelio y no fui rebelde a la voz del Señor. Más antes yo me entregué al Señor. Después de 35 años de conocer a Cristo y de predicar el evangelio, para ser bien franco, hermano, porque inmediatamente por alguna razón el Señor me mandó a predicar la palabra. Para todos aquellos que me conocen saben que toda mi vida he predicado el evangelio. Y lo he predicado en diferentes plataformas, desde las casas, las calles, los centros de convalecencia, los parques, los buses, los trenes, diferentes lugares, iglesias, conferencias, auditorios. Lo he predicado en diferentes plataformas durante todos estos años. Bueno, no le voy a hablar de mi evangelio, pero sí le quiero contar a usted de la experiencia del Señor con la samaritana en el pozo. Porque allí hubo un encuentro, hermano, con el Señor. Una mujer se encontró con el Señor. Y desde luego que como tenía que hacerse notar, el Señor le cambió la vida a esa mujer. De una condición se la transformó a otra condición. Por eso, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, se le van a ver los frutos. Y una que no tiene un encuentro con el Señor, también se le van a ver los frutos. También se le van a ver los frutos. Pero en el capítulo 4, hermano, usted va a mirar ciertos acontecimientos que ahí se mencionan, que yo le quiero referir para que estemos por lo menos alertados de lo que ahí se habló con la samaritana, para entrar en materia, hermanos, y entender que ahí sucedieron cosas que el Señor le habló a la samaritana. En ese pozo que en realidad era simple y sencillamente un punto de encuentro de Jesús y la samaritana. Ahí se habló, número uno, de el agua. Diga conmigo, el agua, que representa la palabra. Agua. Se habló del agua. Dame de beber. ¿Cómo me pides a mí tú que te dé agua? Si supieras quién te pide de beber agua. Hermano, se habló ahí en el pozo. Ahí se habló también, como usted puede ver, la diferencia entre los judíos e israelitas, samaritanos. Ahí se mencionó el don de Dios. Si conocieres el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías a él agua que brota para vida eterna y nunca más tendrías sed. Ahí también se mencionó el agua viva, que es el Espíritu Santo. Y Juan 4:14, usted lo puede mirar ahí, regrésalo. Cuando el Señor le dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Está hablando de la manifestación del Espíritu, hermano, que enciende la fuente. Para aquellos que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, entendemos esto, hermano. Un poquito de grave, hijo. Lo entendemos. De que cuando el Espíritu Santo te toma y te llena, algo sucede en el vientre tuyo que se activa y empieza a brotar una fuente de agua viva que empieza a
a, a transformarte, porque empiezas a brotar. Dale un poquito para abajo, hijo, leíste mucho. Pero bueno, se está refiriendo al agua viva, que es el fluir del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Ahí también se habló acerca de la revelación por medio de la palabra de ciencia. Jesús descubriendo a una mujer que aparentemente cualquiera hubiera pensado que con quien estaba era su marido, pero resulta que en realidad con quien estaba no era su marido. Era simple y sencillamente una persona que vivía con ella, pero no era su marido en sí. Pero bueno, usted va a mirar, hermano, que ahí en ese pasaje del que estoy mencionándole a usted se revelan varias cosas. El Señor habla de todo lo que le acabo de mencionar y termina hablando el Señor acerca de el agua viva que el Señor venía a hacer. Pero algo muy importante que entender es de que el Señor le dice a la samaritana acerca de el monte para adorar. Entonces hay una serie de factores que ahí se me mencionaron que tienen que ver en relación al capítulo 4 de Juan, en donde los protagonistas primeramente es el Señor y una mujer, y posiblemente de mala fama, hermano, porque los que conocen bien todo esto saben que la hora de ir a recoger agua era por las tardes o muy temprano de mañana, pero no al mediodía. Ahora usted tiene que pensar que si esa mujer había tenido 5 maridos y el que tenía, ahora, ¿qué nos garantiza que no anduviera buscando uno nuevo, hermanos? Y se encuentra con Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, judío, que no se lleva con los samaritanos, hermano. Y ahí empieza el diálogo del capítulo 4, en donde se desarrollan una plática de 7 puntos, donde les habla finalmente la adoración universal. De cierto te digo que va a venir y ahora es la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pero no va a ser en este monte ni en el de Jerusalén. Lo que el Señor estaba hablando era de enseñarle una adoración universal que no dependía exactamente de la liturgia que tenía Israel o que tenía Judea. En aquel entonces Samaria y Judea, hermano, que estaban precisamente en esas regiones y dialogando con el Señor. Pero el pozo de Jacob, le repito, era simplemente un punto de contacto, un punto de encuentro, donde el Señor le revelaría a la mujer samaritana lo que vendría. Miren lo que dice Juan 4:5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Termina en el 15, usted lo puede leer hasta el 15. Ya lo leímos. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed y venga aquí a sacarla. ¿Por qué? Porque el Señor le habla de que el agua que él tenía era una agua que saltaba para vida eterna. Ahora, la plática, usted tiene que saber que el Señor dijo que era necesario que él pasara por Samaria. ¿Por qué era necesario que él pasara por Samaria? Porque tenía que encontrarse, diga conmigo, encontrar a una mujer samaritana al mediodía. Hermano, lo más hermoso que puede tener una persona es un encuentro con Dios. Y la peor desgracia que puede tener tanto el hombre como la mujer es nunca tener un encuentro personal con su Creador, ni que le interese tener un encuentro personal con su Creador. Y le voy a decir que solo tiene una vida para tenerlo. Una vida, hermano, para pedir a Dios que se le manifieste. Más si está en una iglesia congregado.
Porque Dios provoca ocasiones. Y en esta ocasión el Señor, de alguna manera, sabía que esta mujer iba a salir a las 12 del mediodía y dijo: voy a tener un encuentro con ella. Una mujer samaritana. Una mujer que venía de la descendencia que no era precisamente judía, que tenían cierta controversia con los judíos, hermano, y aún con los israelitas que habían regresado del exilio, que le voy a explicar rapidísimo para que usted lo vea aquí. Y le voy a hablar para esto un punto histórico, para entender un poquito a lo que se refiere, por qué Jesús le dice a la mujer, o la mujer le dice a Jesús, mejor dicho, que por qué le pedía de beber a él si samaritanos y judíos no se llevaban. Y es que era real. Samaritanos que era prácticamente la descendencia de una línea del pueblo de Israel, hermano. Y de la descendencia de Israel, voy a decirlo mejor dicho así, para no colisionar con algunos críticos que tenga por ahí. Pero era de la descendencia de Israel. El Señor le dice a esta mujer que le dé de beber. Y no se llevaban. Y por eso entramos un poquito a la historia y encontramos que los samaritanos se cree que eran los descendientes de Efraín y Manasés. Usted ya identificó quién era Efraín y Manasés, los hijos de José que le nacieron en Egipto, hermano, que se quedaron en Samaria cuando los asirios conquistaron en el año 740 a.C. a las 10 tribus de Israel. Ahí estaban ellos aparentemente. Y cuando vienen los asirios y conquistan a las 10 tribus de Israel separadas en el tiempo después que murió Salomón, hermano, eso sería una larga historia de contársela, pero por amor a aquellos que nos están viendo por la tele, ¿verdad, hermanos? Hablando acerca en el tiempo de los reyes, cuando se divide el reino de Israel y surge el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era el reino de Judea, donde surgen los judíos, hermano, que se componía de Judá y de Benjamín. Esas dos tribus se quedaron ahí. Pero las otras 10 tribus se quedaron, hermano, aparentemente en la otra región, cubriendo todo lo que era Samaria, el reino del norte, sería prácticamente 10 tribus de Israel. Cuando vienen los asirios en el 740, antes de que Cristo apareciera, los conquistan y se los llevan cautivos, pero ahí se quedan los descendientes de José, que era Efraín y Manasés, y de ahí surgen los samaritanos, con los cuales Israel tiene conflicto. Y el conflicto es porque ellos, estando ahí mientras estaban en el exilio, el rey de Asiria mandó a 3 grupos poderosos que se mezclaran con ellos y se contaminaron y se mezclaron con su lengua. Por eso hablan árabe, arameo, y se mezclaron con sus costumbres y con sus tradiciones. Y cuando regresan del exilio o de la cautividad, los israelitas, hermano, otra vez a reconstruir, y los de Judea a construir el templo, no quieren nada con los que se quedaron. Les llamaron samaritanos. Y en el tiempo de Jesús, el Señor se encuentra con una mujer que venía de esa descendencia que habitaba ahí en Samaria. Y usted lo va a mirar ahí, hermano, que se mezclaron. Y cuando querían construir el templo, no aceptaron su ayuda. Ahí surgió la guerra, donde surgen los 2 montes, el monte Gerizim y el monte Sión. ¿Cuál era el verdadero lugar de adoración? En Sión, donde estaba el templo de Jerusalén, o en Samaria, en el monte Gerizim, hermano. Pero bueno, no le voy a contar más historia. Eso es historia. Ahí surgió lo que diría los 2 montes y los 2 templos o lugares de adoración, de lo cual hace mención el Señor a la samaritana. Usted lo va a ver que ahí está. Juan 4:20 dice: nuestros padres adoraron en este monte.
Y vosotros decís, en Jerusalén está el lugar de donde se debe adorar. Vea lo que dice el 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, ¿qué dice? Al Padre. Entonces ahí está hablando de que se iba a abrir una puerta de adoración que no tenía nada que ver con Jerusalén, ni tampoco Samaria, que era la capital de Israel prácticamente, hermano. Entonces, usted se va a dar cuenta entonces que el Señor está hablando que iba a levantar una generación de adoradores que no necesariamente tenían que estar en un lugar específico, pero que sí iban a necesitar puntos de contacto, puntos de encuentro. Me explico, hermanos. Le voy a dar un ejemplo. La samaritana. Otro ejemplo. Natanael. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Cuándo lo vio el Señor? Pero el Señor lo miró. O sea, a lo que yo me estoy refiriendo es de que, si bien es cierto, el Señor habló de abrir una puerta grande para la adoración, hermano, pero por el otro lado nos dejó un punto de contacto para que no nos olvidemos de los lugares de encuentro, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Jacob encontrándose con Dios en Betel, hermano, y de ahí surge lo que es el pozo, el lugar de los encuentros. Por eso es necesario considerar, si bien es cierto, la idea de que Dios está en todo lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que Dios está en todo lugar? Bueno, se podría decir, hermano, que Dios está en todo lugar, pero no habita en todo lugar. Él no habita donde está el pecado. Él no comparte la idea de la suciedad, hermano, y la inmundicia. Pero Él sí está en los lugares que ha designado para que sea una puerta al cielo, para que sea la escalera hacia el cielo y haya un contacto de la tierra con el cielo. Ahí sí está el Señor. Y Jacob es nuestro prototipo, hermano. Huyendo de su hermano Esaú, se duerme y agarra como cabecera una piedra y tiene una visión en sueños donde mira una escalera que desciende del cielo y ángeles bajar y subir. Y por eso le llamó ahí lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí es cuando se levanta precisamente, hermano, la idea del pozo de Jacob, donde negoció el territorio para poder comprar, hermano, tierra para hacer un pozo y un punto de contacto. Y quiero decirle que este pozo, hermano, estaba viendo un documental muy interesante en Samaria, un documental muy interesante precisamente sobre este punto. Y escuchaba a un curita, que es el único cura, tiene 700 miembros por allá en todo lo que es Samaria, que son cristianos, pero muy difícil. Y este señor ortodoxo, hermano, fue el que construyó la iglesia que está ahorita donde está el pozo de Jacob. Y enseñaban el pozo de Jacob, hermanos, dice que tiene 40 metros de profundidad del pozo. Algunos expertos dicen que 23, pero mientras se pelean, a nosotros qué nos importa, ¿verdad? Lo cierto es que tiene agua. Y ahí está el pozo. Pero lo interesante de este pozo es que, hermano, este pozo se ha mantenido por siglos. Se ha mantenido vivo. Y han encontrado que este pozo no es un pozo de agua que permanece estable, estática, hermano, sino que por abajo esa agua tiene fluidez, está corriendo, está absorbiendo de diferentes manantiales el agua naturales para que sea un agua potable, agua fresca. Es una maravilla, hermano.
Y ahí lo tienen, el pozo que utilizó Jacob. Ahora está una iglesia ahí, ahora venden el agua, hermano, y todo eso, pues. No crea que la regalan, no, la venden. Porque es el pozo de Jacob. Pero en ese pozo es donde Jesús está hablando con la samaritana, una mujer que no se llevaba con los judíos. En Juan 4:6 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía, como el pozo de Jacob. Ahí se sentó el Señor y empieza a platicar. Déjenme les sigo contando la historia. Sin embargo, esta ha sido la creencia de los samaritanos y los judíos por 23 siglos. El terreno había sido comprado por Jacob. Génesis 33:19. Cuando dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Con el tiempo, el área fue arrebatada por la fuerza de las manos de los amorreos. Génesis 48:22. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, le dijo Jacob, perdón, hermanos. Y la cual yo tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. El pozo se encuentra localizado en las faldas del monte Gerizim, hermano. Mire qué interesante. Entender pozo, monte. Pozo de Jacob, donde fluye el agua viva, y el monte, hermano, de las bendiciones, donde Moisés se paró a bendecir al pueblo y declarar las bendiciones. Y por el otro lado el monte Ebal, que hemos hablado de los montes, declarar las maldiciones para el pueblo. Juan 4:21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque el pleito samaritano y judío eran los montes, hermano, y el templo, los lugares de adoración, donde se tiene que adorar al Señor. Ahora ya no tenemos ese pleito, ¿verdad, hermanos? ¿Dónde vamos a adorar? Podemos adorar donde queramos, media vez sea un lugar razonable, saludable, digno para el Señor. No en cualquier lugar. No vamos a adorar al Señor, hermanos, si no hay necesidad, en medio de algo todo sucio, todo desordenado. No. Ni siquiera los utensilios, hermano, en el templo se permitían que fueran utilizados sucios. Tenían que limpiarse detalladamente hablando. Porque Dios es santo. Por eso yo siempre hago hincapié en la limpieza, aún hasta el vestuario que tú traes cuando te presentas delante de la presencia del Señor tiene mucho que ver, hermano. La condición del lugar donde adoras tiene mucho que ver. Si no hay necesidad, ¿para qué va a estar sucio? ¿Me explico, hermanos? Me ha tocado ir a lugares, hermano, lo digo con mucha vergüenza, donde he predicado, donde las paredes están a punto de caerse, con riesgo que se nos caigan en el cerebro, hermano. Unas craqueadas por donde quiera y todo lleno de negro, eso. Las paredes todas manchadas, hermano, un lugar indigno donde se adore y se invoque el nombre del Señor. Pero la Biblia habla de que ni en el monte Sión ni en el monte Gerizim se iba a adorar como se peleaba el judío y el samaritano, que era el descendiente de los hijos de José, uno de los patriarcas, hermanos, de prácticamente o de las 10 tribus de Israel, hermano, que se habían quedado ahí. Ahora vamos al punto teológico, hermano, rapidísimo. Ya vimos el histórico. Es notable que este pozo se encuentra en las faldas de este monte, el monte Gerizim. El monte, hablamos de los cortadores. Diga conmigo, cortadores. Tiene que ver con cobertura. Cuando usted revisa la